Cuando se trata de íconos del rock, indudablemente tenemos que hablar de Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones. Él ha estado a la vanguardia de la industria de la música durante décadas, y aunque él se ha destacado y ha pasado por alto una época en que la mayoría de personas se contentan con retirarse a la mecedora de su mansión y a utilizar su porche y desde ahí gritarle a los niños salgan del césped, él todavía llena estadios y hace muchísimo, como cubrir un estimado de 12 millas de escenario durante cada concierto. Mick Jagger ha acumulado mucho de su vida en sus décadas, hasta el punto de que es difícil imaginar todo lo que hizo un solo hombre. El relanzamiento relativamente reciente del seminal Exile on Main Street le dio a Jagger la oportunidad de mirar hacia atrás en su vida y admitirlo durante una entrevista. Así que te invito a que veas el siguiente video de cómo llegó Mick Jagger a ser una estrellísima del rock. Así que siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Es fácil pensar que alguien que vive en el centro de atención debe estar de acuerdo con eso, pero según la revista Rolling Stone, es bastante estricto cuando se trata de mantener la poca privacidad que aún se las arregla para mantener. Odia ser entrevistado, especialmente cuando el tema toca algo que no sea música. Cuando se sienta con un periodista, las entrevistas solo duran unos 20 minutos y no es tiempo suficiente para pasar por alto, además de las bromas. Cuando un diario se le acercó a él antes de un concierto en 2018 en Dublín, le preguntaron por qué no aparecía en programas de entrevistas y cosas por el estilo. Parte de la razón era que no tenía que hacerlo. Después de todo, él es un Stone, entonces ¿por qué hacer cosas que no necesita?, respondió él mismo. Pero hay más en eso, y parece muy consciente de lo importante que es para las personas. La gente tiene esta obsesión por él. Quieren que seas como eras en 1969, dijo Mick Jagger. Quieren que lo hagas porque de lo contrario su juventud te acompaña, ¿sabes? Es muy egoísta, pero es comprensible que la gente quiera verme así, como el mismo Rolling Stone de 1969. ¿Y por qué no ha cobrado una memoria todavía? La memoria de Keith Richards del año 2011. La vida de Life fue un éxito masivo después de todo, pero es poco probable que Jagger se una al club de los más vendidos. Él no quiere terminar como un viejo futbolista en un pub, hablando de cómo logró la cruz en el final de la Copa en 1964. Mick Jagger proviene de una familia que es prácticamente lo opuesto a la realeza del entretenimiento de hoy en día. Su padre, Basil Jagger, era un profesor de educación física y su madre, Eva, también era una maestra. Nació en 1943 y sí, el infame huracán de fuego cruzado es una referencia a los bombarderos de la Luftwaffe que atacaban a Inglaterra por ese momento. Y como señala Jagger, este fue un momento en que su familia no tenía teléfonos ni televisores y necesitaba hacer su propio entretenimiento. Los miembros de la familia se turnaban para bailar, tocar instrumentos o, en su caso, hacer impresiones y rutinas de canto y baile. Comenzó allí y cuando tenía 14 años se estaba escapando de la casa para salir con bandas locales y aprender lo que podía. Fue muy divertido, vi que tuvo una buena reacción, terminó diciendo Mick en ese tiempo. Todo despegó de allí, y a pesar de que se dice que sus padres no estaban contentos cuando les dijo que estaba renunciando a su puesto en London School of Economics para una carrera en la música, se pusieron sus padres furiosos. Pero mucho más tarde,
también le daría crédito a sus padres por haberle promocionado una educación centrada que le impidió descender completamente al comportamiento autodestructivo que necesitan tantos músicos. Terminó diciendo él: cuando eres joven y tienes una especie de vida familiar cercana, te ayuda a centrarte para más adelante. El objetivo de cualquier aspirante a músico británico de crecer en los Estados Unidos, saltar a través del estanque y anotar un éxito en las listas de éxitos de Estados Unidos, fue en Make It. Era lo mismo para Mick Jagger y los Stones, pero una vez que llegó allí, no quedó tan impresionado con lo que encontró. Cuando los Stones salieron de gira en 1964, llegaron a las grandes ciudades. Por supuesto, Jagger dijo que la ciudad de Nueva York era maravillosa y que Los Ángeles también era algo interesante, pero tenía menos cosas buenas que decir sobre el resto de Estados Unidos. Aparte de eso, consideramos que era la sociedad más represiva, muy prejuiciosa en todos los sentidos. Todavía había segregación y las actitudes eran fantásticamente pesadas para esa moda. Los estadounidenses me sorprendieron por su comportamiento y su estrechez mental. Sin embargo, Jagger dice que siempre quiso llegar a Estados Unidos, ya que eran muy conscientes de que al estallar en Estados Unidos era un asunto muy importante, ya que ellos mismos no eran estadounidenses. Cuando un diario le preguntó a Jagger qué rayos estaba pensando cuando escribió Brown Sugar, la respuesta no es lo que nadie esperaba. ¡Ja! Oh, no lo sé. No lo sé, realmente no lo sé, dijo Jagger. Y estaba en Australia cuando la escribió. Así que puedes agregar eso a la cima, en medio de absolutamente ninguna parte. Así que realmente no sé lo que estaba pasando en mi mente en ese momento. Oye, al menos es honesto al respecto, ¿no te parece? Bueno, te cuento que Jagger también le dijo a los Rolling Stones, la revista, que una de las primeras canciones que escribió fue la asombrosa I Stars Go By. Y la banda no tenía intenciones de grabarla por sí misma. Satisfaction fue por supuesto su éxito masivo. ¿Y cómo rayos sigue eso? Bueno, Jagger dijo que realmente no le importaba cumplir con ese estándar. Sabíamos que el próximo no sería tan bueno. ¿Y qué? Escribió Satisfaction, la canción, mientras estaba sentado junto a una piscina en Tampa, Florida, y dijo que la mayor parte de su mejor escritura se realiza mientras estaba de gira. Es el mejor lugar para escribir porque estás totalmente involucrado. Regresas de un programa, tienes algo que comer, tomas unas cuantas sodas y luego vas a tu habitación y escribes. Solí escribir unas 12 canciones en 2 semanas de gira. Te da muchas ideas, las giras, por supuesto. Pero algunos de los primeros simplemente vinieron de la imaginación de los adolescentes. Hay una historia extraña que se repite de vez en cuando cerca de cómo Jagger tiene una voz distintiva. La versión de Science of Rock and Roll la vuelve a contar y básicamente es así. Un joven Jagger jugaba al baloncesto o a veces al fútbol cuando se topó con otro jugador, se mordió el extremo de la lengua y se lo tragó. Se rumora que ha cambiado su voz y sus patrones de habla y es una historia bastante buena, ¿verdad? Tampoco es la única historia de ese tipo que existe, ya que se pensaba que los dientes de Freddie Mercury eran los responsables de cambiar la forma de su boca y darle su increíble rango vocal. Y aunque muchos expertos no están de acuerdo, lamentablemente según un diario, la historia de Jagger no es cierta. Probablemente, si bien perder una gran parte de la lengua puede cambiar un poco los patrones del habla y el acento de alguien, realmente no tiene nada que ver con el tono de voz. Entonces, es solo una gran historia, pero bueno, funciona con el logotipo, ¿verdad?
Están los Rolling Stone grupo y también la revista Rolling Stone Magazine. Claramente hay una relación allí, ¿verdad? Sí, pero no es agradable. Según fuentes, Jagger estaba bastante indignado cuando vio la revista por primera vez. No solo fue una sorpresa para él que se llamara así por el grupo, sino que los Rolling Stone originales ni siquiera aparecían en la portada primera de los Rolling Stone Magazine. Se dice que la ofensiva se inició con una enemistad que duró las siguientes 5 décadas y fue el propio Richards quien resumió la posición no oficial de los miembros de la banda. Pensamos, ¡qué ladrón! Y también tomaron medidas golpeando a Weiner y a Rolling Stone Magazine con una carta de cese y desistimiento en lugar de la entrevista exclusiva que habían prometido a los nuevos lectores. Las tensiones continuaron aumentando incluso después de que Jagger y Weiner se conocieran, después de que los Stones finalmente aparecieran en la portada. Pero 2 años después, Jagger y Weiner se unieron para lanzar una Rolling Stone con sede en Gran Bretaña, que terminó siendo todo política y faltas de ortografía. Weiner estaba indignado, pero cuando logró controlar la revista, Mick Jagger se había aburrido de todo y se había marchado a Australia para aparecer en una película artística. Rolling Stone publicó su obituario para su ex guitarrista de los Stones, Brian Jones, el 9 de agosto de 1969. Lo llamaron una encarnación de la música en sí. Él era el niño salvaje de la época y cuando Jagger habló en los Rolling Stone, casi 3 décadas más tarde se dio cuenta de su caída. Dijo que grabar la canción No Expectation fue la última vez que Jones estaba totalmente involucrado en algo que realmente valía la pena hacer y que estaba muy lejos de la obsesión que había tenido en los primeros días del grupo. De acuerdo con Jagger, era una personalidad muy paranoica y no era un absoluto muy adecuado para estar en el mundo del espectáculo. La caída sucedió lentamente y finalmente dejó a Jagger con la sensación de que no tenía más remedio que despedirlo, especialmente cuando llegó al punto que ni siquiera podía sostener la guitarra. Intenta y vuelve a intentarlo más de 4000 veces si se tiene que creer al biógrafo de Jagger, Chris Anderson. Según él, Jagger ha tenido más de 4000 socios diferentes a lo largo de su carrera, aunque vale la pena señalar que el número también incluye algunas relaciones que se han disputado. Una de las mujeres de alto perfil en la lista es Carla Bruni, quien llegó a los titulares en el año 2007 cuando fue vista en el brazo del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. La exmodelo tiene su propia lista impresionante de conquistas, entre ellas Kevin Costner y otros pretendientes como Donald Trump. Pero según un diario, el Telegraph, fue Jagger quien le robó el corazón, nada menos que a Eric Clapton, con quien había estado saliendo cuando Jagger se le llevó. Sin embargo, terminó mal desde que ella escuchó que él había regresado con la entonces esposa Jerry Hall. Pensé que nunca lo superaría, solía despertarme todas las mañanas en la desesperación. Pensé que nunca me enamoraría de otra persona, dijo la mujer, Carla Bruni. El matrimonio de Jagger con Hall terminó poco después y pasó a otra conquista de alto perfil, Angelina Jolie. En abril del año 2019, Mick Jagger se sometió a una cirugía de corazón. La fuente dijo que la cirugía era para reemplazar una válvula en su corazón. La noticia llegó días después de que los Rolling Stones propusieran su gira por América del Norte. Según informes, los doctores le dijeron a Mick Jagger que no podía salir de gira en ese momento, ya que necesitaba tratamiento médico. Mick Jagger en el año 2019 tenía 75 años y ofreció sus propias disculpas a sus seguidores a través de su cuenta en Twitter porque no iba a hacer dicha gira. Dijo: realmente odio decepcionarlos así, estoy devastado por tener
que deponer esta gira, pero trabajaré muy duro para volver al escenario tan pronto como pueda. Los médicos dijeron que Mick Jagger tendría una recuperación completa para poder volver al escenario tan pronto como sea posible. Bianca Jagger, actriz ocasional y activista social. La nicaragüense Bianca Pérez Mora Macías estuvo casada con Jagger entre 1971 y 1979. Su matrimonio se torció cuando el rockero empezó a verse con Jerry Hall. Jagger y Bianca solo tuvieron una hija, Jade, actualmente modelo y diseñadora de joyas. Cuando habló para un diario en el año 2011, aún afloraba el resentimiento hacia su célebre ex marido. Hasta cierto punto, en mi matrimonio fui un pescado fuera del agua, dijo ella. Nunca encajé en su mundo. El día de mi boda fue muy desconcertante. Me di cuenta de que no iba a tener el control de mi vida. Mick es el colmo del machismo y en cierta forma mi divorcio fue una liberación. Aunque fue difícil, no habría querido que pasara, terminó diciendo su primera mujer, Bianca Pérez Mora Macías. Fue la primera novia seria de Jagger. Se conocieron cuando él aún estudiaba en la Facultad de Economía y ella, hermana pequeña de la conocida modelo, Jean Shirpton, trabajaba como secretaria. Llegaron a hacer planes de boda, pero en 1966 el ya cantante de los Stones empezó a mostrarse distante. Resultó que llevaba tiempo encaprichado con Marianne Faithfull. Cuando se enteró, ella se volvió loca. Declaró que no era para llamar la atención, porque lo sintió mucho, pues estaba muy enamorada de él. Pues eso dijo ella. Marianne Faithfull, ex amante, recuerda que era una colegiala cuando conoció a los Stones en 1964 y Mick la convirtió en la primera amante y luego musa y posteriormente cantante. En su autobiografía, Faithfull recuerda que en Londres, la Londres del amor libre, la psicodelia, la moda, Nietzsche, la bisutería, el existencialismo, entre otras cosas, el joven Jagger era un pequeño bribón descarado. En una entrevista al Daily Mail admitió que lo quiso mucho, pero separarse de él fue lo mejor para los dos. Rompieron en 1970. Procedente de una complicada familia tejana, Hall llegó a París con 17 años, dispuesta en convertirse en modelo, y lo consiguió. Una cosa llevó a la otra y en 1977 empezó a salir con Jagger. Se casaron por el rito balinés y estuvieron juntos 22 años, tiempo suficiente para que tuvieran 4 hijos. También padeció las infidelidades del músico. Es un gato callejero, dijo ella en el 2010. Tras el 4.º hijo pensé, ya está bien, lo ha conseguido. Desde el año 2016, Hall está casada con el empresario Rupert Murdoch. Marsha Hunt, como actriz y cantante de la versión británica del musical Air y ex amante de Mick Jagger y Mark Bolan, se puede decir que Hunt vivió a tope el Swingin' London de los 60. Proclama que la canción Brown Sugar de los Stones está inspirado en ella, y Jagger se negó a aceptar la paternidad de su hija Caris, nacida en 1970, hasta que una sentencia judicial lo obligó a hacerlo. Sé que Caris sería una persona diferente si él hubiera estado cerca todo el tiempo, y en cierto modo puedo decir que ha sido una suerte que no estuviera, no tanto para él, es por su posición, su estilo de vida, su carrera, sus amistades. Relató ella que era una mala influencia si se hubiese quedado junto a su hija.